Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos de nuevo aquí en nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Muy contentos de nuevo, yo contento de estar de vuelta, que me perdí el de la semana pasada que estuvo bien bueno, pero ya ahorita desde Bogotá, mañana no sé si esté en otra parte del mundo, porque hay varios cambios aquí pasando, pero bueno, en general siempre con ustedes, así que no nos vamos a dejar de ver. David está por aquí conmigo, nuestro jefe de investigaciones. David, ¿cómo anda? ¿Qué hubo, Pipe? Bienvenido de regreso, ¿no? Sí, 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 aquí intermitente un poco, pero bueno. Ok, ¿cómo le fue? Muy bien, muy bien. Terminamos ahí nuestro viaje en pleno verano, días de 41, 42 grados, que a mí la verdad no me llama ni cinco la atención eso. Uno solo ve europeos cocinándose. Entonces, ya a ese nivel de temperatura, yo estoy guardado de 10 a 4 de la tarde. O sea, no hay forma. Ok, solo pensando en Bueno, mercados. solo dedicado a los mercados. Y actualizar series y pelis, la verdad. Bueno, Muy bien, listo, David, arranquemos con nuestro vaso medio lleno y vaso medio vacío de lo que pasó la semana. listo, Pipe, arranquemos porque entiendo que usted nos trae, digamos, está bien cargado el tema global esta semana. Powell, bueno, tenemos teorías sobre lo que puede terminar sucediendo en materia de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, si quiere, arranque a ver usted cómo llegó de ese viaje, optimista, negativo, cómo lo trató el mundo y cómo se va a desquitar usted acá con la visión. Bueno, está claro que ha habido una recuperación impresionante en el mercado gringo, ¿no? Después de 2 semanas muy agresivas a la baja, ya en 2 semanas ya el mercado de Estados Unidos volvió a máximos o está muy cerca de máximos históricos. Solo con la llavecita recuerdan que les habíamos mencionado, el mercado llora y el banquero central le da su tetero y así pasó con el Banco de Japón cuando dijo, y de hecho reafirmó esta misma semana, que ellos sí quieren subir tasas, pero cuando los mercados no estén cayendo, y es como bien raro dar esa señal porque, eh, pues porque lo que uno espera es, digamos, es difícil establecer cuándo es, pero pues sí muestran su preocupación por la dirección del Nikkei en este caso. Entonces una recuperación bien brava que nos encuentra esta semana con una semana que era bajita de noticias. Había dos reportes importantes. El discurso de Jackson Hole de Powell, que era el viernes, ¿no? Que se dio el viernes en la mañana. Y había una revisión de empleos que hace anualmente las entidades estadísticas de Estados Unidos, que era la otra noticia importante de la semana. Salieron de lado y lado, pero al final digamos que el mercado interpretó que las dos eran buenas. Entonces, les hablo de la primera, que fue la última que conocimos en la semana, que era realmente la más importante. Jackson Hole ha sido tradicional, no siempre tiene que mover mercados, pero siempre es muy esperado porque los banqueros centrales escogen esa reunión para decirnos cosas importantes. Ahora, ¿dijo Powell algo diferente a lo que ya conocíamos? Yo no creo. Y aquí estoy pensando con el hígado, con el estómago, no, no es algo que el mercado haya estado de acuerdo. De hecho, Powell dijo, bueno, es que las cosas estaban listas para hacer su reducción de tasas en septiembre, que la magnitud dependía pues, de cómo se fueran viendo los números y las probabilidades de reducción a septiembre, que obviamente ya le dan 100% de probabilidad de que haya una reducción, pero que ese no es el dilema ahora. El dilema es si van a ser 75, si van a ser 25 básicos o 50 básicos. Las probabilidades no cambiaron mucho. En este momento las probabilidades es 65% de que bajen en la reunión 25 básicos, en la reunión de septiembre de la Fed, y el restante, digamos un 35%, que bajen 50 básicos. Después del discurso de Powell, esa probabilidad aumentó, estaba en 30 y aumentó a 35. Entonces el mercado sí leyó de alguna forma que pueden ser 50, pero sigue siendo un mercado que está muy jugado a que sean 25 y que se abra la puerta de reducción de tasas. La reacción fue buena. El mercado no logró, digamos, nosotros estamos muy pendientes de la gran pregunta de si las acciones en Estados Unidos van a ser nuevos máximos. Y nosotros esta semana hemos sido como muy reacios hasta que llegara Powell y hablara. El mercado no logró hacer nuevos máximos, pero cerró muy cerca a nuevos máximos. Así que queda la puerta abierta. Si ya hay nuevos máximos en acciones para que ustedes lo valoren, pues eso ayudaría mucho a la región latinoamericana. Que la región latinoamericana ha entrado en un tema de nerviosismo porque pues entramos ya casi a septiembre y sabemos que en septiembre pues la volatilidad mexicana va a ser fuerte. Entonces tenemos un mercado con papá y mamá jalando de lado y lado. Normalmente papá y mamá van de la mano. O sea, normalmente Estados Unidos y la región van de la mano.
y a veces jalan de lado y lado. Y ahorita, o las últimas 2 semanas, hemos tenido al papá, digamos que es Estados Unidos, bastante recuperado, y a la mamá, que puede ser México y Brasil, muy deteriorados. Entonces, el niño, que es Colombia, nosotros no lideramos ahí, somos unos niños, hemos estado, digamos, nos hemos quedado un poco más con el papá que con México, eso lo vamos a contar ahorita. Pero el resumen es, los mercados terminaron fuertes, no terminaron haciendo algo extrema, digamos, algo que le dijera a uno, nos vamos para nuevos máximos y viene una segunda pierna de esta fiesta de recuperación, que ya no sería recuperación, sino de nuevos máximos, paró ahí. El tesoro de 10 años no bajó del 3,80, las acciones de Estados Unidos no se pusieron en máximos históricos, pero quedaron muy cerca ambas de esos niveles. Entonces, eso es puro vaso medio lleno. Powell tocando la campanita de Pavlov y nosotros los caninos del mercado comenzamos a salivar y decimos aquí algo va a pasar bueno, y se echó para arriba el mercado y así cerró. Sin embargo, la semana hubo otra noticia que fue más medio vacío, pero como les digo, el mercado le dio su spin, pero fue una noticia bien interesante que coincide pues con nuestro meme de la semana, con uno de los que les trajimos, que es más vaso medio vacío en términos de la economía, pero pues uno podría decir que es vaso medio lleno si lo quiere ver con esta euforia de Powell. Como les decía, había un reporte de empleo de Estados Unidos. Acuérdense que cada vez que uno dice que el empleo en Estados Unidos subió 100.000, 150.000, 200.000 nuevos empleos en un mercado de 158, 159 millones de gente empleada en Estados Unidos. Esos datos son muestras. Por supuesto que cada mes las entidades estadísticas no van y encuestan a los 158 millones de personas en Estados Unidos. Obviamente tienen que hacer una muestra, estimar, y cada año dicen, vea, me he equivocado en tanto. Es sorprendente, las correcciones son sorprendentes porque nosotros como analistas nos echamos unas carretas y está clarísimo que este empleado tenía que hacer esto, bla, bla, y al año le dicen, no, ¿sabe qué? Eso que usted dijo era el otro, era el signo contrario, pero uno ya se echó el cuento y el mercado se lo creyó, porque pues uno tampoco sabe qué dato está mal y cómo va a estar mal, pero es bien interesante el tamaño de las correcciones. El anuncio fue más o menos 818.000 empleos en el 2023 que se sobreestimaron. Eso quiere decir que una economía de los Estados Unidos que creció en teoría o había crecido 3 millones de nuevos empleos en el 2023, la corrección es no, señores, no fueron 3 millones, fueron más bien por el lado de 2.200.000, lo cual en términos de promedio mensual lo baja muchísimo. Y lo que le dice a uno es, no, la economía gringa estaba mucho más débil de lo que estábamos imaginando, o que los datos se han reportado. Entonces, finalmente, ¿cuál fue el spin? Pues, no, pues entonces el señor Powell en Jackson Hole tiene que reconocer esto, tiene que reconocer que el empleo viene mucho peor de lo que pensábamos, con las probabilidades de que pueda haber pues una recesión más pronta que tarde. Ya les voy a mostrar cómo se puede ver eso. La parte, digamos, que generó más problema, aparte de ese número tan grande de corregir más de 800.000 empleos, es la forma en que se reportó el dato. En Estados Unidos los reportes son muy exactos, es a la hora y sale. Aquí en Colombia, eh, bueno, en términos de inflación estamos bien, pero en términos no, mentiras, en términos de los reportes del DANE siempre hay como un ruido alrededor del dato, no, no es una hora exacta, no le toca esperar a veces discursos o lo que sea. Allá no, allá el dato está programado para una hora, para un minuto, para un segundo y tiene que salir. Y se demoró media hora en salir el dato, entonces todo el mundo dándole F5 a ver qué es lo que estaba pasando con el dato y finalmente salió como a los 28 minutos, un dato que es bien importante para conocer la estructura de la salud de la economía de los Estados Unidos. Y hubo por ahí tres bancos que en lugar de espichar F5, pues llamaron al teléfono, pues todos llamaron al teléfono que decía que llame para ver cuál es el problema, pero solo le contestaron a tres y a esos tres les dieron el número. Entonces la indignación fue gigante porque tres bancos sí se enteraron de los 800 y pico antes del resto. Y eso completó la indignación de por qué son 800 y por qué usted no me dice a mí, por qué le dice a otros primero. Y bueno, en general fue el drama de la semana, sin que esto haya sido tan importante para los mercados en el sentido de corto plazo, pero por supuesto le dio pie a la gente a decir, Powell está viendo esto y los números no están bien. Ahora, para terminar el tema de las noticias de afuera, para nosotros se está dando una transición en las preocupaciones. Vea, los últimos 2 años ha sido solo inflación, al extremo de que si la inflación gringa, que llegó al 3% hace rato, la inflación total, se subía del 3 al 3,2 o al 3,4, que no es en el marco de las fluctuaciones de algo que llegó hasta el 9, pues no es nada. Vimos los bonos en Estados Unidos subirse 50 básicos, 100 básicos, 200 básicos por pequeñas fluctuaciones. ¿Esto qué significa? Tenemos un mercado absolutamente obsesionado por la inflación y cada fluctuación y cada acierto en los mercados financieros se han dado
en base a cuándo deja de fluctuar, cuándo va para arriba, cuándo va para abajo. De hecho, toda nuestra tesis de que la Fed se iba a voltear y que íbamos a tener una fiesta en el tercer trimestre venía montada en eso, venía montada en que para nosotros la inflación se iba a poner debajo del 3 en ese trimestre, no sé, a los gringos no les daba, a nosotros sí, y así eso es lo que nos tiene cerca de máximos históricos y nos hizo máximos históricos. Pero nosotros tenemos una nueva teoría, nosotros decimos, ya no es la inflación, sí, la inflación va a ayudar, ahora es el desempleo. Nosotros creemos que el desempleo va a marcar las grandes fluctuaciones. No es que vaya para arriba o vaya para abajo, depende cómo se vaya fluctuando, porque un desempleo en Estados Unidos, digamos, si fuera a llegar a venir una recesión, que es crear una recesión, ¿cómo se reconoce? Que cada mes los gringos ya no generen empleo. Esa línea verde que ustedes ven ahí es el último dato, ahí tiene el último dato, que son 114.000 nuevos empleos. Eso fue el último dato que tenemos de generación de empleo en Estados Unidos. Personas con nuevo trabajo, 114.000. Cuando sabe que hay una recesión en los Estados Unidos, pues cuando ese número llega a cero y se vuelve negativo, porque se destruyen empleos, y cuando se destruyen empleos, pues la demanda ya sufre demasiado. Entonces, lo más importante ahora es ese camino. Por supuesto, este número está atado a la tasa de desempleo, que está el 4,3 y va para arriba, pero en términos numéricos creo que va a ser, ambos van a ser muy importantes, pero esta es fácil uno sabe con qué comerla, porque si yo les digo, oiga, tasa de desempleo de 4,5 es grave o no, es de 4,8 es grave o no, sí, porque viene de abajo, pero yo no lo puedo, digamos, no les puedo decir qué tan grave. Aquí en la generación de nuevo empleo, si esto llega a cero, hay recesión gringa y entramos a otro mundo. Para nosotros esta va a ser la nueva inflación. Esta va a ser el gráfico que va a mover los mercados, que va a ser bien importante. Y estando en 114.000. Y sabemos implícitamente que el 2024 no, seguro no viene en 114.000, viene más bajito, pero ni modo, eso solo se va a saber hasta el próximo año. Pero es lo que dice la gente, si corrigieron tanto en el 23, el 24 viene mucho peor. Entonces, esto le da más pie a la necesidad de que la Fed baje tasas, pero también está el riesgo de que se genere una recesión y el juego de la recesión en los activos financieros y los portafolios es un poco diferente. Ahí se separan, ya no tenemos esa correlación bonita de que todo se valoriza al mismo tiempo, sino tenemos cosas raras. Entonces, aquí me quedo con este último mensaje. No necesariamente esto tenga que pasar en el próximo mes, ni en los próximos 5 meses, no lo sabemos. Cuando esto llegue a cero, se acabó el tiempo y entramos a recesión y habrá, como les digo, un play diferente, dólar arriba, bueno, todo lo que uno entra. Pero aquí el mensaje más importante es, por ejemplo, si el empleo en 2 semanas en Estados Unidos no se deteriora, pues va a haber una fiesta gigante, porque el mercado se va a comenzar a obsesionar con este número y bueno, ahí los dejo tan obsesionados que la gente piensa que Powell tomó decisiones con esta última noticia de la reforma del recálculo de empleados perdidos. Eh, bueno, no sé, creo que David todavía no ha regresado, no estoy seguro porque tiene problemas de señal, ¿cierto? Entonces, eh, si estamos seguros o no, o más bien me voy a mandar de una vez a la otra receta técnica, se las cuento hasta que David me interrumpa y así vamos avanzando y ahorita regresamos. Como ustedes saben, yo más o menos cuento las partes de afuera, que es para mí el 80%, 90% es lo de afuera, entonces por eso me obsesiona tanto y David me ayuda con todo el soporte interno. Entonces, está por allá en Cartagena él en esas conferencias de Cartagena, entonces seguramente ha tenido problemas con la señal. Esperemos a ver si regresa. Voy a seguir con la receta técnica de una vez. Y queríamos contarles un poco las historias del dólar. Queríamos hablar un poco más a profundidad del tema del dólar, porque ha sido muy interesante. Recuerden que nosotros, bueno, hace mucho tiempo, y cuando ahora digo hace mucho tiempo, es hace unos 10 meses, escribimos nuestro primer documento de mexicanización, explicándole al mercado que Colombia y México estaban siendo separados en la región y en el mundo y están siendo las monedas más fuertes del mundo. Todo el 23 fue así y gran parte del 24 fue así, hasta junio. Teníamos las dos monedas más fuertes del mundo pegaditas, viviendo una pegada a la otra. Es bien interesante porque este concepto de la mexicanización cogió fuerza y lo oímos hablar ya de mucha gente, ¿no? Entonces ahí sí hay una mexicanización, hay que pararle bolas a México. Y cada vez que estas ideas se vuelven tan generales, es hora de cambiar de receta técnica. Y es lo que hemos estado viviendo los últimos 2 meses. Después del primer choque mexicano por el triunfo eh, de AMLO en el Congreso y la expectativa de que en septiembre haya unas reformas que pasen rápidamente en un fast track, hemos tenido México bastante estresado en junio y después julio y agosto también a México no le ha ido bien, pero Colombia ya no le para bolas a México. Entonces estamos viendo una transición muy interesante que posiblemente nos esté devolviendo la mexicanización de antes, y ya les voy a mostrar en gráficos. Entonces, nos estamos despidiendo, yo creo, no es que México ya no vaya a importar, puede que importe, pero ahora menos, y estamos tratando de regresar a lo que era antes, era una correlación bien fuerte que se separó en el 2020, porque México
se volvió la estrella de los mercados por todo el tema del nearshoring y Colombia por su potencial manejo heterodoxo de la economía, por los cambios que se estaban viviendo desde los paros, no, pues fue lo contrario a la preferida del mercado, fue la menos preferida del mercado y ahí sí nos hemos separado. Pero al mismo tiempo de que estamos regresando a la mexicanización anterior, tenemos un dólar en el mundo desplomado. Entonces, como les estaba diciendo, Colombia tiene papá y mamá. El dólar en Colombia no sabe si seguir al papá o a la mamá. Ya les voy a mostrar eso. Entonces, mostramos los gráficos de esta receta técnica que también viene en forma de meme. Eh, y comencemos con la mexicanización de la mitad, con la mexicanización de antes, que duró entre el 2008 y el 2020. Esto no, digamos, uno diría, uy, esto puede que sí, puede que no. Vea, si uno mira el riesgo país de México y de Colombia, fueron dos espejos, dos gotas de agua durante esos 12 años. O sea, que esto no es solamente que yo esté cuadrando las dos monedas para que medio me dé, queda bastante bien, sino que el riesgo país de los dos era exacto al punto básico. O sea que está clarísimo que la gente estaba diciendo Colombia es igual a México, sabiendo todas las diferencias fundamentales, porque eso es lo que le cuesta trabajo a la gente que no está en los mercados. Es como me va a decir usted que Colombia es igual a México, por supuesto que no, pero los mercados lo metían en la misma bolsita, sumaban y restaban las diferentes fortalezas y debilidades de cada uno de estos países y al final decían, me ha parecido Colombia es parecido a México. Y eso es la verdadera mexicanización. Y la verdadera mexicanización se rompe en el 2020 cuando pasa el nearshoring y la heterodoxia colombiana. Y entonces cuando uno dice, oiga, deberíamos subirnos lo que se sube México, porque estos tipos de alianzas nos dijeron en los últimos 12 meses que eso es lo que debería pasar. La respuesta es no, no está pasando eso. ¿Por qué? Pues porque México está sobrado. México se ha valorizado demasiado y nosotros nos hemos desvalorizado en términos netos, digamos, desde la separación del 2020 pues nos hemos separado más de 170%. Esa es una razón para explicarles por qué Colombia no tiene que seguir a México todo el tiempo. Estas recetas técnicas o estas ideas técnicas no duran para siempre. ¿Se acuerdan que les mostramos una hace un rato del petróleo, cómo predecía el tesoro? Divino. Pero yo no, con 3 semanas de anticipación y pues todo eso ya se cumplió, pero yo no creo que el mercado, en lo racional que puede ser, permita que esas cosas sucedan todo el tiempo. Entonces, la mecanización del 2023-2024 se está acabando. Y cuando uno diga, pero entonces el peso colombiano no puede bajar, ese hueco le dice a uno que sí puede bajar. Pero obviamente, pues, ¿qué significa? Que cuando sube no sube tan rápido, cuando baja puede que baje más rápido. Les mostramos la gráfica de la mexicanización actual. ¿Cómo va la mexicanización del 23-24? Que es la siguiente slide. Y en esa mexicanización, que esto son bastantes meses, ¿no? Casi un año de esto que lo explicamos nosotros. Y esto nos sirve a nosotros mucho para poder separar qué es el ruido colombiano y qué no es ruido colombiano. Porque la mente funciona con una estructura de yo creo que cómo la política no va a ser importante, cómo un anuncio no va a ser importante. Entonces, también hemos criticado mucho a los que son muy expertos en macro, entonces necesitan ver el tema, la conexión macroeconómica local, entonces no, es que el déficit fiscal seguro que fue el que subió el dólar, y cuando se deteriora y no sube el dólar, esperan hasta que sea el día en que coincidan y ahí dicen, yo sabía que esto iba a pasar. Nada que ver. La correlación ha sido mexicana porque los meten en una bolsita y la noticia interna tiene que ser muy importante para que los separen. Y fíjense cómo se está separando, cómo la mexicanización 23-24 se está terminando y México pues está castigada. Solo este año pues está con devaluaciones del 13-14%, y nosotros estamos aguantando devaluaciones del 3% o algo así. Entonces, esta es mamá nos está diciendo vayan para arriba. Y en la otra gráfica, pongámosla porfa, la última gráfica de esta receta técnica, tenemos al papá, que es la línea verde, que es el de XY, diciéndonos, no señor, esto es para abajo. Entonces, ¿cómo elegir uno? Entonces, lo que yo les digo es, probablemente sea para abajo. O sea, si el de X es para abajo, eh, hay dos razones. Una, pues porque el de XY digamos, no digamos el papá, porque podría ser la mamá la que manda en la casa, pero es el que manda en la casa. Entonces, le está diciendo a uno esto es para abajo. Sin poder desmeritar que el ruido mexicano tenga que hacer algo y que no nos permita bajar mucho. Esto no es una predicción del dólar porque yo no, digamos, aquí en este caso, yo estoy muy atento a si en algún momento el desempleo se daña y tenemos uno de esos accidentes que les hemos comentado las últimas semanas y que son muy difíciles para nosotros explicarlas. Lo que nosotros sabemos del dólar es que a esta gráfica creo que no la alcanzamos a incluir, la queríamos incluir, pero ahora que me acabo de acordar, lo que nosotros queremos decir es que el dólar cambió de rango, que el dólar está en un rango ahora entre 4.000 y 4.200 y que tiene que estar seguro que el tema mexicano ya pasó a la página y eso no se va a saber hasta octubre, cuando Sheinbaum llegue y sepamos qué pudo hacer AMLO y qué discurso nuevo llega a Sheinbaum.
para saber si ya podemos bajar de nuevo al rango de calma de 3.800, 4.000, que es el de casi todo el año. Pero tenemos la variable del dólar, que si llega a haber una recesión el dólar va a generar ruido. Entonces por eso al final nosotros decimos, nos gusta comprar en 4.000 sabiendo que para nosotros todas nuestros análisis nos dicen que eventualmente vamos a ir más abajo. Pero bueno, ahí los dejo con la receta técnica del mensaje. Nos estamos 3 doritos después despidiendo de la mexicanización reciente, la de corto plazo, y explicarles por qué Colombia puede resistir ese deterioro tan bravo que ha tenido México en los últimos 2 meses. Y es porque el DX lleva para abajo y porque nosotros estamos mucho más castigados que lo que está México en este momento. Ya volvió David, que se fue a tomar una piña colada, ¿no? Y nos va a regresar al vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Para completar nuestras historias de hoy. Eso, no, de una, Pipe. O si quiere, yo regreso ahí al tema de medio lleno y medio vacío y ahorita le tengo un par de preguntas o comentarios sobre esto que usted nos está contando, de estas historias que son muy chéveres y que venimos contando hace rato, ¿no? Este tema de mexicanización, brasilización, todo este tema, pues lo hemos venido charlando hace rato y tengo un par de comentarios. Pero déjeme, yo me regreso, Pipe, a nuestra habitual, pues, crónica de lo que terminó sucediendo en la semana, medio lleno, medio vacío. Y yo hoy voy a jugar de negativo, optimista y neutral, porque vimos tres noticias que al final en el tema ya más doméstico, uno las puede leer de tres maneras. Si le parece, arranco por el vaso medio lleno, y es que aquí tuvimos algunos comentarios en cuanto a lo que terminaron siendo calificadoras o una calificadora grande, hablando sobre Colombia, diciendo, mire, por ahora yo me siento cómodo con lo que está sucediendo en materia de la calificación soberana, digamos, no hay un cambio que esté viendo en el corto plazo, esto es S&P, Standard Poor's, y estoy mejorando un poquito el pronóstico de crecimiento. Esto, Pipe, sucedió aquí digamos, en el marco de lo que está pasando en el Simposio de Mercado de Capitales. Invitan al director de Soberanos y dice, por ahora yo me siento tranquilo con la asignación que le tenemos a Colombia, incluso estoy pensando en que le podemos subir el número de crecimiento, pone de presente la corrección reciente del Banco de la República, es decir, un crecimiento por el lado del 1,8, 1,7% este año, y dice, y eso sería bueno en la medida que va viendo también ese mayor crecimiento en mediano y largo plazo, pues unos alivios fiscales y a las cuentas que tiene el país. Entonces, desde ese punto de vista, por el lado de S&P nos dicen, mire, por ahora estoy on hold, estoy tranquilo, no voy a cambiar la calificación. Obviamente hay los retos de siempre, que ya todos lo sabemos, tema de déficit, tema de regla, tema de deuda, pero pues por ahora estoy tranquilo con eso. Entonces, ahí eso lo catalogamos como medio lleno. Somos un poquito neutrales en la medida que también tuvimos otra noticia en Colombia que tiene que ver, uno, con lo que terminó sucediendo con el diésel. Esto es un anuncio, digamos, por el lado del gobierno, y ahorita ya le voy a comentar lo que terminó sucediendo también aquí en Cartagena con más anuncios de banqueros centrales, que allí somos un poquito más negativos. Por el lado del diésel, lo dejamos en neutral porque al final es como una pregunta, ¿vamos a ajustar o no los precios del diésel, lo de la CPM? Acuérdese que todo el año pasado tuvimos ajustes en los precios de la gasolina, y ahora lo que se está planteando es un ajuste ya no de la gasolina, sino del diésel, que para nosotros es un poquito más conflictivo, no sé si esa es la palabra, porque sí genera unos efectos de segunda vuelta que le pueden terminar pegando a la inflación de una manera un poco más alta. El gobierno lo que dijo a lo largo de la semana es, señores, estoy pensando en que van a hacer incrementos de 2.000 pesos, pues que no es menor, es un número que realmente pues podría terminarle pegando a la inflación, y que nosotros estamos estimando podría ser por los lados de unos 150 puntos básicos, después de todo el incremento de 6.000 pesos, 2.000, 2.000 y 2.000 cada semestre. Al gobierno le están dando 140, nosotros le están dando algo así como 100, que no sabemos si va a terminar sucediendo. O sea, aquí el tema político va a ser también difícil. Las conversaciones con camioneros, digamos, en general, la carga que se mueve en el país es a través del diésel. Entonces, lo queremos dejar aquí sobre la mesa, alertar a nuestros clientes que esto puede ser una presión inflacionaria, que como les digo, puede ser 150, 140 puntos básicos en todo el choque. Por ahora no lo incorporamos en los modelos, pero ojo que estará allí. Y es ese número del 5 o 6 al cierre de año de inflación que tenemos en Alianza, pues de repente puede estar impactado unos 40, 50 puntos básicos más sobre este mismo año, si al final usted ejecuta esos 2.000 pesos que está planteando el gobierno. Entonces ya le conté lo que dijeron calificadoras, ya le conté lo que está sucediendo en temas medio político-económicos con el diésel, y déjeme le hablo de un último tema, y es aquí ya medio vacío, y es, Pipe, que nosotros estamos empezando a notar, y eso lo nombramos también en nuestro comité,
que de repente esa expectativa de 50, 75 puntos básicos para la siguiente reunión del Banco de la República, pues más bien puede ser unos 50. Aquí escuchando a varios codirectores y al mismo gerente Villar, pues da la impresión de que tal vez quieren ir un paso un poco más lento. Venimos de apuros 50, ¿no? A lo largo de todo el año y el mercado y nosotros en Alianza veníamos imaginándonos que ya para el mes de septiembre, de repente usted puede ejecutar ya el primer recorte de 75, puede acelerar porque la inflación ha dado el espacio. Pero Pipe, terminamos escuchando esta semana a la codirectora Taboada, escuchamos también al codirector Villamizar y acá en Cartagena está el gerente del Banrep, Leonardo Villar, y todos con unos tonos un poco más cautos, diciendo, sí, puede que exista el espacio, pero ojo, que si usted recorta muy rápido, de repente más adelante se tiene que devolver y lo que usted quiere, que es llegar a unas tasas de interés un poco más bajas, estructurales en el mediano plazo, pues unos recortes muy rápidos, muy marcados, pueden generar que esos niveles más bajos más adelante usted no los termine logrando. Entonces, aquí empiezan a lucir un poco más cautos y nosotros en Alianza también nos estamos repensando si efectivamente para el septiembre van a ser 75 o más bien volveríamos a repetir 50 puntos básicos del 10,75 actual, más bien a un 10,25 y no a un 10%. Entonces, allí digamos un poquito más medio vacío en la medida que tal vez ese proceso de recorte de tasas de interés puede ser un poco más cauteloso y no solamente podría ser esta reunión, acordémonos que en agosto no hay decisión, estamos hablando del mes de septiembre, sino también de repente en el mes de octubre, a pesar de que la inflación esté cediendo, tal vez los banqueros centrales en Colombia prefieren andar un poquito más despacio. Creo que usted lo comentaba en alguno de nuestros comités, así como lo estábamos ya viendo que sucede en la región, ¿no? Ya las tasas en la región se empiezan a parecer a las nuestras y recortes mucho más bruscos pueden al final terminar afectando un poco ese proceso de convergencia de la inflación en el mediano plazo. Entonces ahí yo, Pipe, le diría medio lleno, neutral y medio vacío. Terminamos estando en los tres lados con temas locales en cuanto a la política económica en esta semana. Venga, venga, le hago unos comentarios de los tres. Em, o usted me iba a hacer los comentarios primero, los suyos. No, si quiere hágale y, y, Listo, y, y para no cerramos salirnos ese de tema. este tema. Eh, una de las cosas ahí interesantes, por ejemplo, el primer tema del Standard Poor's, nosotros hemos, digamos, hemos insistido de no reaccionar mucho al tema de las calificadoras. Eso es solo un ruido de corto plazo, en el sentido de que Colombia está pagando unas tasas mucho más altas que lo que obedece a su calificación, y eso lo sostenemos. Eso no quiere decir que no haya un ruido de corto plazo donde llegará alguna calificadora a bajarnos de Outlook o mandarnos de una vez al W cerrados. La última vez que esto pasó, cuando Colombia perdió el grado de inversión, hubo una coincidencia que hay que vigilar. Uno no puede argumentar que eso pueda darse, y es que de repente, en este momento, el gobierno, que tiene unas necesidades de plata enormes para el próximo año y necesita que la DIAN le sobrecumpla de nuevo con datos que posiblemente no se van a dar, y además necesita la ley de financiamiento. De repente, digamos, si se le llega a caer la ley de financiamiento, como fue en su momento que se le cayó la reforma tributaria Alberto Carrasquilla, a las 2 semanas perdimos la calificación, el grado. Entonces uno va a estar ahí pendiente, ya que el gobierno se la jugó por meterle 30 billones más, 31 billones más al otro año, y se la jugó por la DIAN y por la ley de financiamiento. Entonces uno estaría ahí medio pendiente. Se cae la ley de financiamiento y de pronto las calificadoras dicen, no, ¿sabe qué? Estos números no cuadran, voy a mandarme. Pero como les vuelvo a decir, cualquiera de esos ruidos sería temporal, sería de corto plazo. En el tema del diésel, pues lo que usted dice, o sea, hay un impacto, a mí me parece que hay que medirlo. Lo que pasa es que lo separaron en tres pedazos, entonces puede que no se note el tema de inflación este año. Y por una razón adicional, es que nosotros tuvimos un golpe de inflación el año pasado porque subieron la gasolina. Entonces el efecto se va a balancear. Acuérdense que inflación, y esto es una cosa que le cuesta, o sea, le cuesta mucho trabajo a la gente entender el tema de inflación, y por eso todos esos dilemas que uno ve en Twitter y en todas las redes. La inflación se construye quitando el mes del mismo mes del año anterior y poniendo este. Uno va reemplazando la cajita, ¿no? Es como se va cambiando el zapato, el izquierdo, y después se cambia el derecho. Entonces, como el año pasado tuvimos un ajuste importante en transporte, pues de pronto no se sienta tanto. Ahora, si se hace en un solo mes, hay que tener en cuenta pues que ese mes va a ser bravo, ¿no? Si se hace en octubre o en noviembre. Entonces ahí les dejo ese tema del diésel. Y el último pedazo, el Banco de la República ha sido muy enfático desde enero que no quieren bajar rápido. Y nosotros seguimos diciéndole que debería bajar más rápido.
Pero el banco no ha sido mixto, no ha sido confuso. Ellos han hablado de eso, tanto al punto que una de las noticias de esta semana es que Bonilla el ministro Bonilla, más o menos dijo que la gerencia técnica tenía solamente 50 básicos de reducción las próximas 3 reuniones. O sea, como los chivió un poco porque ese número no se da directamente. Entonces, como que ha sido demasiado directo el banco diciéndole, a mí no me gusta más de 50 y ustedes siguen diciendo 75. El mercado ahorita es muchos más los que decimos 75 que los que dicen 50. Y adicionalmente, lo que usted mencionaba, el rebote de inflación de la región asusta al Banco de la República. Dicen que esto se le vaya la mano bajando y que después tenga que bajar para después subir. Entonces hay varios elementos que le dicen a uno precaución que la velocidad puede ser menor y de repente hace rato le están diciendo a uno, pero uno insiste como no, es que el banco tiene que acelerar. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente? Pues que el próximo año, cuando este gobierno haya podido elegir 4 miembros en la Junta, incluyendo el ministro de Hacienda, de pronto ahí sí se viene la aceleración con un entorno que lo permita más también, adicionalmente. No, de acuerdo. Y fíjese que ahí para empatar el tema Banrep y el tema de inflación, Pipe, imagínese si se terminó usted ajustando el tema del diésel, digamos que políticamente lo logre 40, 50 básicos más arriba. Si el Banrep, digamos, ha sido hasta hoy cauto, piense con esta presión que se le podría venir, pues hablar de niveles de 75 en recortes de aquí en adelante, pues luce incluso más difícil. Entonces, también pensando en ese tema, digamos, ya escenarios alternos, lo que usted dice, lo que sería el cambio de la Junta en febrero del próximo año, un eventual ajuste del diésel, incluso temas de dólar, que para nosotros es muy importante a la hora de pensar en inflación. Todo eso al final puede estar en la cabeza de banqueros centrales en Colombia diciendo, bueno, de repente sí debería ir tan rápido o como el mercado me lo está pidiendo, o incluso más bien debería seguir con este patrón que yo he venido proponiendo desde el principio de año, que son esos 50 puntos básicos. Entonces, allí, Pipe, de repente estaríamos haciendo ese ajuste en nuestras expectativas en cuanto a tasa de política monetaria y empezamos a creer más probable que Banrep siga con esa senda un poco más cauta de 50 puntos básicos. Con esto, Pipe, yo diría que estamos con este tema de lo que terminó sucediendo en la semana y yo le diría que nos devolvamos un poquito a eso que usted ya nos contaba, que era pues la receta técnica y ese tema de la mexicanización o desmexicanización. Y yo, más que un comentario, le tengo como una pregunta y es, Pipe, en el pasado uno decía, Colombia es un Brasil 2 años después, estuvimos muy pegados a México ahorita, ahora usted tiene la discusión de papá, mamá, de XY y México. De repente va a terminar sucediendo que volvemos a encontrar como un patrón, una moneda, no sé si el chileno, usted por ahí ha puesto un ejemplo, que es que nos volvimos Suiza porque la moneda se parece a la colombiana. O sea, ¿cuál sería como esa siguiente moneda o cuál es como el norte al cual uno debería estarle apuntando para decir, mire, de aquí en adelante, obviamente el tema de empleo, pero en la región, otra vez será que nos volvemos a meter en Brasil o en Chile? ¿Qué ha visto usted ahí en esos análisis? Desde Rusia, ¿en qué pensó? Ahora, digamos, eso toma su tiempo cuando hay una transición entre una tesis de inversión y eso es muy interesante y no son aleatorias, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Cuando Colombia alineó a Chile, con Chile pues teníamos los dos problemas o transformaciones sociales muy fuertes. Entonces era apenas normal que Chile y Colombia desde el 2018 hasta el 21 eran dos gotas de agua. Entonces esas cosas el mercado lo hace porque le dice a uno, esto es lo que me obsesiona. Eso es lo que, así es que yo identifico tu país. No me sigas hablando de la cuenta corriente, ¿no? Se meten Ujú. completamente así. Y eso lo hacen muy seguido. Tratan de meter países en estos grupos. Entonces, de acuerdo, yo creo que extrañamente nos separamos de México. Y de hecho, la forma contraria que le hubiera dicho un analista local, una analista local le hubiera dicho es que Colombia se le está subiendo por que va a incumplir la regla fiscal. Y no, nos estamos separando con fortaleza, que es bien interesante. Colombia aguantando todo lo que está pasando en la región, lo que le vuelve a decir a uno, es que los analistas se cansaron de tanta noticia y están diciendo, hasta que ustedes no me muestren que pueda hacer algo más trascendental, me parece que el país sigue siendo bastante estable. Pero la respuesta a la pregunta suya es en este momento no sé cuál sea la moneda que coja. Creo que es válido separarnos un poco de México. Creo que México se va a arreglar después de octubre. Yo no creo que la vendan eternamente, pero sí, si Ujú. usted me dice, ¿va hay plata en México? Yo creo que México está muy recalentado. Creo que hay plata en otras monedas similares a las nuestras, en Colombia, en Brasil. De pronto en Brasil, si usted me dice, juéguesela, yo diría, Brasil siempre ha sido como el papá de aquí, ¿no? El papá adoptivo, el que nos ha guiado por 20 años en correlaciones. Ese sí es.
Entonces de pronto un Brasil yo le pararía bolas de ver cómo se arregla. Pero ahorita no hay una teoría. En los bonos sí está pasando, que nos estamos mexicanizando. El bono colombiano se está volviendo a parecer otra vez al colombiano, entonces ni modo. Estas son correlaciones que duran un año, no son correlaciones de 2 semanas. Vamos a ver cuál es la próxima. Pero no tenemos ahora, hay una transformación en cuál es el espejo colombiano ahora. No, y fíjense que ahí lo interesante es, igual nosotros seguimos hablando de temas regionales y temas globales, o sea, ahora no estamos diciendo, no, ya como no hay un espejo afuera, empecémonos a fijar en cuenta corriente, empecémonos a fijar en el tema fiscal, que eso al final para nosotros, obviamente no es que no importe, pero pues no es como el principal driver, ¿no? A la hora Sí, de y pensar eso es muy en las importante, tendencias. David. Nosotros lo hemos mencionado en los comités un poco. Alianza tiene un 3500 por allá más adelante, porque toda esta historia del DXY, hombre, se está dando absolutamente parecido a lo que esperábamos nosotros. Y el DXY al final es el que manda, si sea en un año o en 2 años, es el que manda. Entonces, nosotros este año, cuando el dólar comenzó a caer, comenzó cayendo, por debajo un momento de nuestra meta de 3800, nosotros decíamos, no se está cayendo con nuestras variables. No se está cayendo con el Mm. de XY, no se está cayendo con la inflación gringa, un poquito con el mexicano, pero tampoco. Y nosotros, si ustedes nos pueden elegir entre pegarle a algo por carambola, no, es que se cayó a 3500 por las variables que nosotros no les damos importancia, o no pegarle a nuestra proyección, pero que se, porque es que México y Brasil y echaron para arriba por las elecciones mexicanas y porque el de XY decidió no subir, no bajar, lo que sea, yo prefiero equivocarme en donde la estructura de pensamiento se mantenga, no por carambolas. Entonces yo critico mucho a eso que usted diga, es que por el déficit fiscal el dólar se va a subir y a los 2 años se sube 200 pesos y usted diga, es que yo le dije que era el déficit fiscal. Y dice, no me diga eso, por favor, porque usted está jugándole a las carambolas, porque usted tiene una estructura de pensamiento que no lo va a cambiar. Entonces usted me dice, prefiero acertar en orden, prefiero acertar con las variables nuestras y eso mostró que el viaje a 3800 no era posible este año, o no fue posible por lo menos mientras no se alineara. Si ahorita el DXY cae, la inflación cae, podemos ir, pero con el permiso de las variables que son dólar en el mundo, dólar regional y en este caso la tendencia de la inflación. Y se nos puede meter el empleo y el empleo nos puede generar variables diferentes. Pero el mensaje es, yo siempre he hecho mucho énfasis, uno no se puede equivocar uno no se puede equivocar en encontrar las variables claves que mueven los activos que estamos analizando. Uno se puede equivocar pronosticando esas variables. No, es que yo creo que la variable clave para los tesoros es el petróleo y me equivoqué pronosticando el petróleo, pero esa era la conexión completa. Entonces yo doy esa lora inmensa porque veo a la gente pescando cuando le pega y su cerebro lo protege para poder acomodar las ideas y vea que sí le pegué, pero lleva un año y medio en que no había dado porque el mercado es irracional y yo soy racional. Entonces esas carambolas y si hubiéramos ido a 3500 yo lo dije en varios comités, lo vamos a celebrar, pero es carambola. Esto no debería ir a 3500 porque no se está dando con las variables que nosotros queremos y finalmente no se dio, que esto me gustó mucho. Entonces sí, usted me pone a hablar de eso y yo me altero. O sea, yo me emociono y, y me altero Le mucho pico la porque, lengua. porque, porque yo siento a la gente creando historias y es gente que sabe mucho de sus temas, ya sea el macroeconomista o el tema o el man político o lo que sea, saben mucho de sus temas, como el tipo que sabe desarmar una computadora o que sabe dónde está cada pozo de Ecopetrol y con eso piensan que entonces pueden llegar y saltar a decir qué va a pasar con el precio de Apple o y no es así. La estrategia requiere muchas más cosas. Pero bueno, ahí déjeme quieto, déjeme Sí, sano. sí, 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 porque le pico la lengua y no tiene ya vodka ahí como para bajar un poquito el ánimo. Va a Venga, apaciguarme. Pipe, te propongo entonces hablar un poquito de lo que nos viene, se nos viene la próxima semana. Una semana todavía lenta. En términos económicos, la verdad, nos falta esperar un par de semanas más para ya ver una de esas grandes llaves que usted ha dicho, ¿no? El empleo gringo todavía falta un rato. Pero vamos a tener algunos indicadores de precios el próximo viernes, precios PCE, que es el indicador preferido de la Reserva Federal. En Colombia vamos a tener algunos datos de empleo que ya pues hemos visto se han vuelto claves a la hora también de decisiones de política monetaria, lo mencionan cada vez más. Tendremos al Banrep, pero sin decisión de tasas, o sea, se van a juntar, como es habitual, los agostos, pero no para decidir sobre las tasas de interés, tendremos que esperar a septiembre, como habíamos dicho. Y en el escenario global, como le decía, tal vez precios en Estados Unidos, una segunda revisión del PIB también en este país, pero nada muy loco. La verdad, vamos a estar como con una semana un poco tranquila en materia de datos. Mientras Sí, que en cuanto a ocio, sí, no, si hágale. usted me pregunta ahí esa foto, yo diría el PCE, como siempre, el viernes.
A mí ya me comenzaba a dar dolor de cabeza cuando el mercado celebra la misma noticia 10 veces, ¿no? Powell dijo algo bueno hace 3 semanas y lo repitió hoy y volvemos a subir. Bueno, a mí ya ahí, nosotros que éramos tan pro Powell y que se iba a cambiar, ya me comienza a dar dolor de cabeza cuando el mercado exagera. Pero de nuevo, ese dato de precios del PCE, si vuelve a salir bajito, pues el mercado va a volver a celebrar. Ese sería el dato clave. Y como usted dice, el dato realmente importante que nos va a decir si va a haber una fiesta en septiembre, más allá de si la Fed baje 25 o 50, el dato que nos puede decir si hay fiesta o no hay fiesta es el dato de empleo de este viernes en 8, de hoy en 15. Ese es el dato. Exacto. Entonces, yo creo que los ojos puestos allí sobre el final de la semana, pero como usted lo dice, pues la verdad no hay unos datos muy locos en materia macro. Y ya en temas de ocio, en nuestro extra time, ya para ir cerrando, ya que usted está otra vez de regreso en Colombia, pues bueno, un par de temas. Hay un festival en Bogotá, Colombia al Parque, música tradicional, pues veremos varios artistas invitados locales y algunos también de otros países de la región, para que se anime ahí al Parque de los Novios y bueno, de repente vuelva a conectarse con música un poquito más local. Tenemos también un podcast que queremos recomendar, Calamares en su tinta, que también nos parece chévere, un podcast que habla un poco de historia, bien charladito, sabroso. Juan Esteban Constaín en este podcast. Entonces, si tiene un rato de tiempo libre, pues también de repente puede ser interesante. Y ahí pegamos una foto también de un plan que estuvimos haciendo, ¿no? Fuimos a jugar tejo ahí con el equipo y salió chévere, ¿no? Les dimos una muenda, eso sí, pero bueno, también recomendado para quienes nos ven y nos Ahí, escuchan. sí, la pasamos bueno, es un tejo chiquito, entonces la gente, no, todos se van a ver bien, a todos nos llega el tejo de un lado a otro. Está pasando algo muy raro, es que cada vez que hacemos deportes gano yo. Y si me están haciendo sentir bien, pues se les está yendo la mano porque gano muy fácil. Entonces no puede seguir pasando esto, tienen que hacer un poquito de, como que si lo van a hacer bien, déjenme ganar por poquito, pero a raso, entonces no sé qué está pasando. Si Pero bueno, algo, es muy algo mal está divertido. saliendo. Sí, organícense mejor si me van a dejar ganar, por favor. Bueno, Eh, la siguiente nos ponemos de acuerdo para que no sea tan notorio. Pero es eso, Pipe. Ahí yo creo que estamos, ¿no? Listo, sí, 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 muchas gracias bueno, al equipo y muchas gracias a ustedes por quedarse aquí con nosotros a hacernos compañía cada final de la semana. Y nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.